Hola, continuamos entonces con esta tercera entrega y vamos a recordar un poco lo que habíamos visto en los dos videos anteriores. En primer lugar, recordamos lo desesperada de nuestra condición, la condición del ser humano, de que no hay nada en nosotros mismos que nos pueda ayudar, rescatar, limpiar y hacernos puros y santos ante Dios. El designio de nuestra carne, de nuestra naturaleza, es de enemistad para con Dios. Sin embargo, lo que nos guía, lo que nos lleva a Dios es su benignidad, es su bondad, es su clemencia, es su misericordia, es la manifestación de todo su bien. Y todo esto es manifestado, es expresado en la vida de Cristo. La revelación de la benignidad de Dios la encontramos en la vida de Cristo. Y es su bondad y su bien lo que nos muestra y nos revela nuestra maldad. Y eso nos trae contrición. Y compungidos y arrepentidos, entonces ahora reconocemos de que no podemos cambiar y exclamamos, ¿qué haremos? ¿No? Como exclamó el apóstol Pablo, ¿qué haremos con esta condición? Y allí se nos señala en las Escrituras al arrepentimiento, al cambio de corazón, es decir, a la conversión como a la solución a nuestra vida. Y se nos indica de que es Cristo Jesús el que nos da el arrepentimiento. Y ahí hay una transacción. Nosotros le damos a Dios nuestros pecados y Dios nos da a nosotros Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que obra el arrepentimiento en nuestros corazones. Es Él quien quita el corazón de piedra y a cambio nos da un corazón de carne. El arrepentimiento implica un cambio rotundo de relaciones y de amistades. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a hacer o a tener amistad con Dios y a cambio dejamos de tener amistad con el mundo y con sus designios. Se produce un cambio en las relaciones y como consecuencia de este cambio confesamos nuestros pecados, manifestamos de que hemos pecado y manifestamos y pedimos perdón por esos errores que hemos cometido y reconocemos la pureza del juicio de Dios. Y Dios toma nuestros pecados y nos perdona y arroja todos esos pecados al fondo de la mar. Y ahora nos preguntamos y quisiéramos desarrollar a continuación, ¿cómo ha de ser esa entrega? Una vez que nosotros vemos todo esto, una vez que vemos la benignidad, la misericordia, la bondad de Dios, ¿cómo ha de ser nuestra entrega a Dios para que todas sus promesas de justificación y santificación sean realizadas y completadas en nuestra vida? Para ello leamos en las Escrituras lo siguiente. En Jeremías capítulo 29, versículo 13 dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ven ustedes cómo lo describe este versículo. ¿Cuándo encontraremos al Señor? Cuando lo hacemos de todo corazón. Es la entrega completa del alma, la entrega completa del corazón, lo único que nos va a salvar de nosotros mismos. Vean ustedes cómo lo describe Jesús mismo en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo nos invita a tomar la cruz. ¿Y en qué consiste ese tomar la cruz? Consiste en negarnos a nosotros mismos, a entregarle la totalidad de nuestro corazón a Dios, porque está podrido, está contaminado en su totalidad. Jesús mismo dijo en Marcos capítulo 7, en el versículo 21, que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insatez. Todas estas maldades de dentro salen y es lo que contaminan al hombre. La corrupción, la podredumbre de nuestro corazón hace imposible que Dios nos pueda ayudar si no le entregamos todo nuestro corazón. Ahora, cuando le entregamos todo nuestro corazón, hemos de abandonar aquellas cosas que nos separan de Él, y es el Espíritu de Cristo el que nos señalará aquellas cosas que se interponen entre nosotros y Dios. Porque, dicen las Escrituras en Hechos capítulo 3, versículo 26, a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió
para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu de Cristo el que nos mostrará todas aquellas cosas que hemos de abandonar, porque separan nuestro corazón de Él, y nos enseñará aquellas cosas que hemos de aprender. Y aquí podríamos pensar un poco sobre las cosas que nos separan de Dios, esas cosas que tenemos que abandonar para que la entrega sea completa. Y cuando miramos la parábola del sembrador, allí se nos revelan ciertas condiciones. Hay un caso en el cual es el amor al dinero y las preocupaciones de la vida lo que provoca que la semilla no crezca, que no se desarrolle, que no tenga fruto. Nosotros leemos en las Escrituras que el amor del dinero es la raíz de muchos males y es lo que pone al corazón lejos de Dios. Quizás otra condición o otra causa por la cual el corazón del hombre se aleja de Dios y de lo cual tenemos que apartarnos es cuando la semilla cae en la piedra o entre las piedras y es la búsqueda del honor de este mundo, del reconocimiento del mundo, de la reputación del mundo. O quizás es una vida de comodidad y sin ningún tipo de responsabilidad o sacrificio, lo que termina ahogando a la vida cristiana. Y todo esto que parecerían atracciones de este mundo, también pueden ser manifestados o pueden ser manifestaciones de la vida espiritual. La búsqueda del reconocimiento, de poseer logros espirituales, de ser rico en dones espirituales a la vista de los hombres en un contexto espiritual o religioso, se puede tornar en un peligro mucho más sutil. Aún dentro de esta experiencia puede sucedernos de que intentemos por nuestros propios esfuerzos obedecer la ley de amor de Dios y tratar por nuestra propia fuerza desarrollar un carácter puro y así asegurarnos de la salvación. Demasiados procuran vivir la vida cristiana en la fuerza de la fe que ejercieron cuando comprendieron su necesidad del perdón por los pecados de su vida pasada. Saben que solamente Dios puede perdonar los pecados y que lo hace mediante Cristo, pero suponen que habiendo iniciado ese proceso cierto día, ahora deben continuar la carrera en su propia fuerza. Sin embargo, esto sería engañarnos a nosotros mismos, porque sin Cristo nada podemos hacer. ¿Cómo podemos manufacturar el amor de Dios? Es imposible. Quizás logremos atemperar algunos aspectos de nuestra conducta exterior, pero el corazón así nunca sería subyugado bajo las influencias del Espíritu de Cristo. Es el amor de Cristo el que nos constriñe y es el lema y moto de la vida. Y para ello hemos de dar todo a Cristo, dejando de lado aquello que nos separa de Él. Y si nos ponemos a pensar, esta es la batalla más difícil que tiene que enfrentar el hombre. Es de poner el yo. La batalla contra el yo y su voluntad irregenerada es la más grande que el hombre tenga que luchar, y rendirse uno mismo a los pies de Cristo constantemente es sin lugar a dudas una ducha para el hombre carnal, y es el conocimiento de la benignidad de Dios y el amor de Cristo lo que nos revelará de que es un honor hacer esto. Y así, de ser algo primeramente intelectual, porque sabemos qué es lo que corresponde hacer, se transforma en un anhelo y gozo del corazón el ofrecer nuestros corazones a Cristo a medida que le conocemos más y más. Así, ya nos surgirá la pregunta de por qué es necesario darlo todo por Él. El anhelo por una vida de completa sumisión al Salvador vendrá a ser el más alto anhelo. Vendrá a ser evidente en sí mismo que fue el amor de Dios, el amor de Cristo manifestando el amor de Dios, lo que constituye en un honor la entrega de nuestras vidas a Él. Y ustedes recordarán que habíamos leído en Mateo 16:24 que Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo nos invita a tomar nuestra cruz, a negarnos a nosotros mismos. Pero noten que Él no está pidiendo nada que Él no haya hecho primero. Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Cristo, en la salvación del hombre, se negó a sí mismo. Véanlo como lo describe Pablo en Filipenses capítulo 2, en el versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El versículo empieza diciendo: haya en vosotros este sentir, este mismo espíritu. Y es exactamente lo que veníamos diciendo anteriormente, de que la invitación de Jesús a seguirle, a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a seguirle, es tener este mismo espíritu que se encuentra en Jesús. Y vean ustedes que el grado de humillación consiste en de cuán alto honor y posición un ser se encuentra en primera instancia. Y veamos a Jesús para ver su grado de negación y humildad. Dice el versículo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, ¿en qué consistió la negación de Cristo? En que teniendo la forma de Dios, en que siendo de la misma sustancia, cosa que lo hacía igual a Dios, de nombre Dios, se despojó de esa condición, se despojó a sí mismo. Él se anonadó, se vació a sí mismo, se negó completamente a sí mismo. Y toma la forma. ¿Y qué forma toma? Toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¡Qué tremenda humillación! Que el Creador se humilla a la forma de su creación. ¿Y a qué cosa es comparable? Es como si el alfarero se hiciera vasija de barro, es como si el carpintero se hiciera mueble de madera. En eso consistió la negación de sí mismo. Pero no se detiene allí, sino que en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Él por nosotros se hizo pecado para que nosotros podamos ser limpios con su pureza. Porque, ¿qué es lo que nosotros le podemos dar? ¿Qué es lo que nosotros nos podemos guardar sino tan solo nuestro corazón pecaminoso? Vemos así entonces que Cristo, cuando nos pide que nos entreguemos a Él totalmente, sin reservas, una entrega completa y total, no nos está pidiendo algo que Él no sepa ni conozca ni que no haya hecho. Él sabe muy bien de lo que está hablando y es justamente esa experiencia lo que lo hace fiel intercesor, fiel abogado nuestro. Lo que Cristo nos está pidiendo, que nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz y le sigamos, no es nada más ni nada menos lo que Él mismo hizo por nosotros, para que podamos tener vida. Y quizás te preguntarás, ¿y cómo hago para entregarme totalmente? Miramos nuestra vida y es un desastre. Vemos que cada cosa en la que estamos involucrados no llega al estándar de Cristo. No necesitamos desesperarnos. Dios sabe que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón por nosotros mismos. Nosotros necesitamos tomar conciencia de esto lo antes posible y una vez que esto suceda, tenerlo siempre presente. No podemos cambiarlo, pero sí podemos elegir a Dios. Nosotros podemos elegir seguirle. Podemos darle nuestra voluntad, nuestra aprobación, para que Él obre en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este es el punto clave de cómo hacer la entrega total. No es suficiente anhelar el ser puros, no es suficiente el querer ser mejor, el querer ser semejante a Él, sino que hemos de darle nuestra voluntad y elegir a Cristo, autorizarlo para que su Espíritu obre en nuestras vidas, dándonos lo que no tenemos. Al unirnos así con Cristo, entregándonos enteramente y constantemente a Él, estaremos preparados para vivir una vida nueva en Él, una vida que ha de ser guiado por la fe. Repitamos entonces este concepto. ¿Cómo me entrego totalmente a Dios? Usando el poder de la voluntad con el que Dios nos ha dotado, eligiéndole a Él y pidiéndole constantemente que su Espíritu nos cambie y autorizándolo a obrar en nuestra vida. Así, si hacemos de esto nuestro pan diario, es cuando Dios puede obrar en nuestras vidas. Ahora, habiendo entregado la totalidad de nuestro corazón y nuestra voluntad al Señor, vemos la fuerza que el pecado tiene en nuestra vida.
Deseamos estar constantemente en armonía con el Señor y somos dolorosamente conscientes de nuestras faltas, errores y fallas. Hemos ido al Señor, hemos pedido perdón, le hemos pedido que nos limpie de todo pecado y que nos dé un corazón nuevo, porque Él lo ha prometido en su palabra. Y aquí nuevamente el Señor nos invita a ejercer nuestra voluntad en creer en su palabra. Es necesario creer que lo que Él dice y ha prometido lo va a hacer. Si Él dice que nos perdona nuestros pecados, es necesario creer y aceptar de que Él lo hace. Si dice que nos da un corazón nuevo, es necesario aceptarlo, creerle, pedirlo y darle gracias por lo que Él hace. Y en este sentido, veamos una historia a continuación que nos mostrará la importancia de creer, de tener fe en su palabra. Y para ello vamos a Mateo capítulo 8 y vamos a leer a partir del versículo 5. Dice así: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Sigue el 13, ¿no? Entonces Jesús dijo al centurión: Ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Muy interesante historia, ¿no? Jesús, ¿qué es lo que encuentra aquí en el centurión romano? Encuentra fe. De hecho, Jesús dice: encuentra tanta fe. Entonces, entendiendo qué es lo que tenía el centurión romano, nos va a permitir entender qué es la fe. Vemos que el centurión anhelaba algo, y era de que su criado sea curado. Jesús le ofrece ir y sanarlo. Sin embargo, el centurión le dice: no hace falta, no soy digno, tan solo di la palabra y sucederá. ¿Por qué medio el centurión esperaba que el milagro ocurriera? Tan solo por medio de la palabra. Y nos preguntamos: ¿de qué dependió la curación del criado? Dependió tan solo de la palabra de Jesús. Jesús dijo la palabra y le fue hecho. Ve y como creíste te sea hecho, dijo Jesús. Jesús afirma que eso es fe. Jesús nos declara que tener eso es tener tanta fe. La fe entonces es esperar que la palabra de Dios cumpla lo que dice y confiar en que la palabra cumpla dicha promesa. Vemos así que como creemos, nos es hecho. Ahora, habiendo visto lo que es la fe, volvamos a nuestra situación anterior. Nuevamente aquí entra el ejercicio de la voluntad. Cuando vemos nuestras faltas y nuestras necesidades, hemos de elegir creer la palabra de Dios. Veamos cómo la Biblia misma empieza en su primer capítulo reforzándonos la importancia del poder de la palabra de Dios. Si vamos al primer versículo en Génesis 1:1 nos dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos preguntamos: ¿cómo los creó? En Salmos 33:6 leemos que dice: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El 9 dice: Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Antes de que Él dijese cualquier cosa, no había nada, no había absolutamente nada. Sin embargo, cuando Él mandó, existió, vino a la existencia. Y nos preguntamos: ¿qué fue lo que causó la creación entonces? La simple palabra. La simple palabra de Dios fue lo que causó la creación. Y seguimos leyendo el texto bíblico. Las tinieblas cubrían toda la faz del abismo. Dios quiso que haya luz. ¿Y cómo fue que lo hizo? En Génesis 3:3 leemos: Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Nos preguntamos: ¿cómo vino la luz? ¿Cómo comenzó su existencia?
simplemente por la palabra de Dios. Él mandó y existió. Y podemos así seguir con el relato bíblico y ver que por la palabra de Dios todas las cosas fueron creadas. Él solamente dijo la palabra y fue así. La palabra dicha por Dios produjo el resultado. Y así como ocurre con la creación, también ocurre con la redención. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ahora que vemos todas nuestras debilidades y pecados, nuestra vida llena de acciones con las motivaciones incorrectas, podemos tentarnos a desesperar. Sin embargo, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Juan 6, el que a mí viene, no le echo fuera. Creemos esa palabra, no importa lo que hayamos hecho. Cristo nos llama a Él. Si vamos a Él, tenemos la garantía, la seguridad de que nos recibirá con los brazos abiertos, porque dice el que a mí viene, no le echo fuera. Después leemos otro versículo. En Lucas 7:48 dice, a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y leemos en Isaías 1:18 que dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cuando vamos a Cristo y le confesamos nuestros pecados, ¿qué es lo que Él hace? Nos perdona nuestros pecados. Limpia nuestros pecados hasta que quedamos blancos como la nieve, sin importar cuán gravosos lo fueron. ¿Hace falta que hagamos algo aparte de pedir el perdón? No, solamente creer que hemos ya recibido el perdón. Así como la luz fue en el instante en que fue comandada a existir, así como el criado tan pronto como la palabra fue dada por Cristo fue sanado, así de pronto nuestros pecados son limpiados y perdonados. Y no tan solo eso, sino que al prometernos darnos un corazón nuevo, creemos su palabra, le pedimos que lo haga en nuestra vida, le damos gracias porque lo está haciendo y entonces le dejamos que Él lo haga en nosotros. Esta es la vida del cristiano. Este es el caminar del cristiano. Por eso el versículo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. La fe entonces es esperar confiadamente que la palabra de Dios cumpla lo que dice y depender de ella para su cumplimiento. En eso consiste la vida del justo. Así el Señor nos puede justificar y santificar, hacernos justos. Por eso, ahí mismo al principio, en Romanos, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ahora, alguien puede decir, ¿cómo puedo tener esa fe? Vean lo que dicen las Escrituras en Efesios capítulo 2 al versículo 8. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Vemos así que la fe es un don, es un regalo que Dios nos da. La fe, el creer en su palabra, no es algo que yo pueda fabricar, sino que también es algo que Dios me da. Y las Escrituras son claras de que la fe es un regalo que Dios ha dado a todos los seres humanos por igual. En Romanos capítulo 12, versículo 3, leemos que dice que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Vemos así que Dios ha repartido a cada ser humano una medida de fe. Esta medida de fe que Dios da a cada hombre, a cada ser vivo que viene al mundo, es el capital de trabajo, es el don inicial que Dios regala a cada ser humano, porque dice la Escritura que la luz verdadera alumbra a cada hombre que viene al mundo. Así, se espera que todos negocien con ese capital inicial que les es dado por el Señor. No hay riesgo alguno de que se sufra pérdida al utilizar dicho capital, sino que todo lo contrario. En el uso se incrementará. Vean ustedes cómo el apóstol cuando le escribe a los tesalonicenses en la segunda epístola, en el capítulo 1, versículo 3 dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe, que es un regalo, un don de Dios, cuando es ejercitada va creciendo más y más. Allí vemos entonces que lo que el hombre necesita es desarrollar esa fe, ejercitarla
para que la misma crezca. Y así vemos que somos pecadores. No podemos expiar nuestros pecados pasados, no podemos cambiarnos a nosotros mismos y hacernos santos, no podemos cambiar nuestro corazón. Pero Dios promete hacer todo esto en su palabra por medio de Cristo. Dios promete hacer todo esto por medio de su palabra. Y aquí es donde entra el ejercicio de nuestra voluntad. Hemos todos recibido el don de la fe. Usémosla, creamos en la promesa, pidámosla, entreguémonos a Dios y digámosle que nuestro corazón es sucio, de que queremos que nos cambie el corazón, que nos haga santos y que queremos servirle. Y Dios, tan ciertamente como hizo esta tierra, cumplirá su palabra y hará eso en nuestra vida y nos recreará a la imagen de Cristo. Si creemos en la promesa, Él lo hará. Ahora, cuidado con engañarse con nuestros sentimientos. No creas hasta que sientas que has sido perdonado. Todo lo contrario. Porque la palabra de Dios lo promete, cree independientemente de cómo te sientas. La promesa de Cristo es la siguiente. En Juan capítulo 14, versículo 13 dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Lo único que es necesario para que eso ocurra es que pidamos de acuerdo a su voluntad, y su voluntad es limpiarnos de pecado, con lo cual prontamente Él nos va a perdonar nuestros pecados y nos dará un corazón nuevo. La promesa es esta, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en nosotros la obra, si le dejamos, la perfeccionará, la terminará en nosotros. Amén, ¿no es cierto? Y ahora, estando consagrados a Él, cada día muero al yo, cada día me niego a mí mismo, cada momento, cada mañana, cada día entrego todo mi corazón a Él y le ruego que me limpie de pecado, que me enseñe su camino y que me cambie el corazón. Y no necesitamos volvernos atrás, porque ahora somos de Cristo, comprados, fuimos con su sangre y a Él le pertenecemos. Aquel que pagó un precio tan alto por tu vida, ¿acaso la abandona? Aquel que compró con su propia vida a cada uno de nosotros, ¿cómo no esperará ansiosamente que su posesión se le entregue? Es tan así que cada página de la Biblia está llena de promesas que están esperando ser reclamadas por quien quiera. Cada promesa, cada esperanza es tan solo una muestra del infinito amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Comerciemos, usemos ese don fe que Dios nos ha dado y ejercitemos, busquemos esas promesas que Dios está esperando hacer realidad en nuestra vida. Creamos en su amor y hagamos una entrega completa de nuestra vida, creyendo cada palabra que sale de la boca de Dios, creyendo como verdadera cada promesa, dando gracias por ella en forma diaria, para que Él haga su obra en nosotros. Que Dios nos ayude y nos guíe en este camino. Que Dios los bendiga y hasta la próxima entrega.